Bienvenido a la escuela dominical. Acompáñame a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de aprender más de ti. Abre nuestro entendimiento y permite que podamos tener la voluntad para hacer las cosas que a ti te agradan. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar. Soy yo, Señor, la que viene a aprender. Soy yo, Señor, la que viene a aprender. No mi papi, no mi mami, más soy yo, Señor, la que viene a aprender. Y ahora, ¡comenzamos! Pedro y Juan estaban jugando en la sala en la casa de su abuelita con una pelota. Su mamá les dijo que no lo hicieran, pues podían romper algún objeto. Pero a los chicos les parecía muy divertido seguir jugando hasta que Pedro lanzó el balón y rompió el jarrón favorito de su abuelita. En ese momento entró su mamá muy enojada y preguntó: ¿quién había sido? Pedro inmediatamente le echó la culpa a Juan y dejó que su mamá lo castigara. Juan intentó defenderse, pero Pedro insistió que él había sido, tanto que su mamá le creyó y castigó a Juan. Esto me recuerda a un versículo que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció, la palabra padeció quiere decir sufrimiento, es decir, el Señor Jesús sufrió mucho dolor mientras murió en la cruz. Una sola vez por los pecados quiere decir que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar por tus pecados y los míos. Y esto lo hizo para que podamos tener todos nuestros pecados perdonados. El Señor Jesús no tenía que sufrir la muerte en la cruz, pero Él escogió hacerlo para darnos la salvación. El justo por los injustos, la palabra justo quiere decir limpio, perfecto, sin pecado. El Señor Jesús es la única persona justa, es decir, que nunca cometió pecado. La palabra injusto quiere decir que todas las personas que pecan, los que hacen las cosas que a Él no le agradan, como tú y yo, porque somos pecadores, tus pecados te separan de Dios. Pero Jesús dio su propia vida por ti y por mí, para llevarnos a Dios. Quiere decir que el Señor Jesús decidió sufrir y morir para que pueda ser perdonado y vivir algún día con Dios en el cielo. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, debes de limpiarte continuamente orando. Dile a Dios tus pecados
y pídele perdón confiando en que Él es fiel y justo. Recuerda, el Señor Jesús murió voluntariamente en la cruz por tus pecados. Luego pídele que te ayude a obedecerle. Y si desobedeces a Dios pecando, recuerda confesar ese pecado. El Señor Jesús te guiará a tener una vida que a Él le agrada. Volvamos a nuestro versículo. Primera de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Digámoslo una vez más, pero ahora con voz muy fuerte. Primera de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18a. Ahora una vez más, pero marchando como soldaditos. Primera de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18a. Muy bien. Una vez más, pero ahora con voz bajita. Primera de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18a. Muy bien. No olvides repasarlo durante la semana. ¿Cuál fue la última vez cuando fuiste castigado por haber hecho algo malo? Quizá desobedeciste a tus padres o tal vez peleaste en la escuela. ¿Alguna vez alguien se ofreció a tomar tu castigo? Sería muy raro que alguien que es inocente, que no hizo nada malo, se ofreciera a tomar el castigo de alguien que sí hizo algo malo, que es culpable. Pues eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús hace muchos años. En clases anteriores vimos que Jesús y sus discípulos viajaron a Jerusalén. Y Él entró a la ciudad montado en un burrito, y la multitud que ahí se encontraba lo alabó. Después, cuando Jesús entró al templo, también hubo niños que lo alabaron. Solamente Dios y nuestro Señor Jesús, el Hijo perfecto de Dios, merece toda nuestra alabanza. Pero los líderes religiosos no estaban muy contentos, estaban muy enojados al ver y escuchar que nuestro Señor Jesús era alabado. Y la clase pasada vimos que el Señor Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua en el aposento alto, en donde Él les dijo que uno de sus discípulos, que uno de ellos iba a traicionarlo. El discípulo que iba a traicionarlo era Judas Iscariote, que por 30 monedas de plata lo entregaría a los líderes religiosos. Después de cenar, Jesús y sus discípulos fueron a Getsemaní y ahí oraron. Era muy de noche. Jesús y sus discípulos hablaban cuando vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos que venían de parte de los principales sacerdotes. Judas había traicionado a Jesús y cuando los guardias arrestaron a Jesús, los discípulos huyeron atemorizados. Cuando los guardias se llevaban a Jesús, Pedro y otro de sus discípulos lo seguían de lejos. Los guardias que llevaban a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote, en donde estaban reunidos otros líderes religiosos. Ellos odiaban a Jesús y querían verle condenado a la muerte, pero él no encontraba nada de qué acusarle. Entonces trajeron a algunos hombres para que mintieran y le acusaran de cosas que él no había hecho. Jesús era inocente, él no era culpable de ningún pecado. Recuerda, tú y yo, a diferencia de Jesús, no somos inocentes. Nacimos culpables del pecado. El pecado es querer hacer las cosas a tu manera
y no a la manera de Dios. En la Biblia, en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto quiere decir que no hay ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña que sean perfectos en la tierra, que hagan el bien y que nunca pequen. Probablemente puedas pensar en cómo has pecado. Quizá has deseado que tu maestra se enferme para que tú no hagas la tarea. O probablemente has hablado mal de otro niño porque te cae mal. O quizá has tomado dinero sin permiso para comprarte dulces. La Biblia dice que mereces estar separado de Dios. El Señor Jesucristo no era culpable de ningún pecado, era inocente, pero los líderes dijeron mentiras contra el Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaba calmado y no dijo nada. Esto hizo que el sumo sacerdote se enojara muchísimo. Te ordeno, en el nombre de Dios, que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, preguntó. Y el Señor Jesucristo, muy tranquilo, le respondió: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes verán cómo el Hijo del Hombre viene del cielo a la derecha de Dios el Padre. Entonces, el sumo sacerdote preguntó: ¿eres el Hijo de Dios? Tienes razón en lo que dices, contestó el Señor Jesucristo. Esto hizo que los líderes se enfurecieran. Las palabras de este hombre son puras ofensas contra Dios. Decidieron: ¿qué necesidad tiene de otros testigos? Ha roto todas las leyes de los judíos y es culpable. Le escupieron a la cara, le abofetearon y se burlaron del Señor Jesucristo. ¿Por qué permitiría el Señor Jesús que los hombres le acusaran de mentir y le trataran cruelmente? Lo hizo porque te ama. La Biblia dice en Juan 3:16a, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera significa que Dios te ama de una manera muy especial. Que amó al mundo se refiere a que ama a todas las personas que hay en el mundo, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Él hizo las montañas, los animales y también hizo el mar, las estrellas, el cielo. Dios creó todas las cosas, pero Dios tiene una característica, y esa característica es que Dios es santo. Santo significa que todo es bueno en Dios. Pero como Él es santo y todo es bueno en Él, no puede estar en la presencia del pecado. Dios te ama más que cualquier otra persona. Por eso, el Señor Jesús dejó que los hombres le acusaran y le trataran cruelmente. Fuera de la casa del sumo sacerdote, 2 de los discípulos observaban cómo llevaban al Señor Jesús. Era una noche muy fría y Pedro se acercó a la fogata donde habían algunas personas y uno de ellos dijo: él estaba con el Señor Jesús. Pedro lo negó, dijo que no había estado con el Señor Jesús. Más adelante, otra sirvienta dijo que él era uno de ellos y Pedro volvió a decir que él no conocía al Señor Jesús. Más adelante, otro hombre dijo que Pedro era de los que estaba con el Señor Jesucristo. Y entonces Pedro, enojado, dijo: yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento el gallo cantó. Y Pedro cayó al piso recordando lo que el Señor Jesús le había dicho y empezó a llorar amargamente. Pedro le había fallado al Señor Jesús.
¿Saben, niños? A veces nosotros también le fallamos al Señor Jesús. Le fallamos cuando decimos mentiras, cuando tomamos cosas que no son de nosotros o cuando no obedecemos a nuestros padres y maestros. Pero si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, en la Biblia hay una gran promesa. La encontramos en Primera de Juan 1:9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar quiere decir hablar, decirle al Señor las cosas malas que hemos hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiar tu corazón. Cuando no haces esto, tu relación con Dios se rompe, quedas alejado de Él y entonces Él no escucha tus oraciones ni las contesta. Es muy importante que tú estés limpiando tu corazón continuamente para que puedas tener una relación con Dios que nunca se acabe, que esté junta siempre. Si tú lo haces de esta manera, estás siendo un fiel seguidor de Jesús. Y cuando le fallas, puedes solucionarlo, al igual que Pedro le falló al Señor Jesús. Los líderes de los judíos no podían sentenciar a nadie a la muerte. Solamente un jefe romano podía hacerlo. Entonces, cuando amaneció, llevaron a Jesús ante el gobernador llamado Pilato. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 29. Esto en el Nuevo Testamento dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato quería saber de qué lo acusaban. En el versículo 30 dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. El sumo sacerdote y los otros líderes escogieron sus palabras cuidadosamente. Sabían que el gobernador romano no sentenciaría a un hombre a la muerte solamente por llamarse el Hijo de Dios. Por eso dijeron a Pilato, él dice que es el rey de los judíos. Sabían que la amenaza de otro rey molestaría al gobernador. La Biblia dice en Juan capítulo 18 versículos 33b al 37, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Pilato quería saber y volvió a preguntar. En el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. No merece morir. Los líderes de los judíos estaban enojados y dispuestos a condenar al Señor Jesús. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo en Galilea. Y en todo el país gritaban, ¿él es de Galilea? Preguntó Pilato. Entonces llévenlo a Herodes. Él está encargado de ese sector. Jesús fue llevado a Herodes, quien le hacía varias preguntas, pero Jesús no contestó las preguntas de Herodes. Enojado Herodes mandó que azotaran al Señor Jesús y le envió de nuevo a Pilato. Pilato no sabía lo que debía hacer con el Señor Jesús. Sabía que este hombre no merecía la muerte,
pero tenía que hacer algo para calmar a los líderes judíos. Salió y les dijo: no he encontrado ninguna culpa en este hombre. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. ¡No!, gritaban. ¡Fuera con ese! De repente, Pilato tuvo una idea. Cada año, cerca del tiempo de la Pascua, se dejaba libre a un prisionero. A los judíos se le permitía escoger qué preso sería. El más malo de los prisioneros era un hombre llamado Barrabás. Él fue un asesino a quien habían sentenciado a muerte. Pilato estaba seguro que los líderes de los judíos escogerían a Jesús en vez de al malvado Barrabás. ¿A quién quieres que deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás?, preguntó Pilato. Los líderes se movieron rápidamente entre la multitud que estaba creciendo. Hubo cuchicheos y entonces la multitud gritó: ¡queremos a Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! Pilato no podía creer lo que oía. ¿Entonces qué haré con Jesús, llamado el Cristo?, preguntó. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, gritó la enojada multitud. Mientras las voces resonaban alrededor de él, Jesús calladamente se quedó de pie. Sabía que esto era parte de su sufrimiento por los pecados, el justo por los injustos. Tú eres uno de los injustos, porque en Jesús, el justo, perfecto, estaba sufriendo. Esta fue la razón por la que Jesús vino desde el cielo a la tierra. Solamente uno, quien era sin pecado, podía morir por los pecadores. Jesús es el único sin pecado. Después de que terminaron esos juicios, el Señor Jesús sería matado de una manera horrible. Sería clavado a una cruz de madera y la sangre fluiría de su cuerpo herido para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados. La Biblia dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención quiere decir salvación, es decir, por el Señor Jesús tenemos salvación y perdón de nuestros pecados. Dios castigó a su Hijo en tu lugar y el mío. Después que Jesús murió, su cuerpo fue bajado y colocado en una tumba. Pero, ¿qué crees que sucedió? Sí, al tercer día Dios le resucitó. Muchas personas le vieron en la tierra antes de que regresara a su hogar en el cielo. Jesús estaba dispuesto a pasar por todo esto para salvarte a ti y a mí. Nuestro versículo de hoy dice, Primera de Pedro 3:18a, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No estás alegre de que el Señor Jesús voluntariamente sufrió por ti, el injusto? Jesús sabía que eso era parte de su sufrimiento por los pecados, el justo por el injusto. Cuando Pilato vio que no podía cambiar la mente de los líderes de los judíos, dejó libre a Barrabás. Pidió que trajeran un recipiente con agua y se lavó las manos. Mirando a Jesús dijo, soy inocente de la sangre de este hombre justo. Hagan lo que quieran con él. Y envió a Jesús fuera para ser crucificado. Aunque era inocente, Jesús fue azotado y sentenciado a muerte. Los soldados de Pilato agarraron a Jesús, le quitaron la ropa y le vistieron con un manto rojo. Luego apretaron una corona de espinas
aguda sobre su cabeza. Se burlaron de él, lo azotaron y le escupieron. Luego le quitaron el manto rojo y lo llevaron para ser crucificado. ¡Qué dolor y sufrimiento terrible sintió Jesús aún antes que fuera clavado a una cruz! Si tú ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, recuerda que Él es el Hijo perfecto de Dios y tomó tu lugar pagando el castigo por tu pecado. Él murió para que tú pudieras recibir la vida eterna. Así que, punto número 1, recuerda que eres pecador. Si ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, debes de limpiarte continuamente orando. Di a Dios tus pecados y pídele perdón confiando en que Él es fiel y justo. Punto número 2. Dios te ama. Si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, prepara tu corazón. Piensa en que Dios es santo y que no puedes estar cerca de Él con tus pecados. Punto número 3. Piensa en que el Señor Jesucristo dio su sangre y su vida por ti muriendo en la cruz. Y punto número 4. Reflexiona en que al recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él te guiará para tener una vida que a Él le agrade. Una vida buena para ti. Pues bien, hemos llegado al tiempo emocionante de las preguntas. ¿Estás listo? Para que veas cuánto has aprendido en esta clase. Vamos a empezar. Número 1. ¿Por qué los líderes tuvieron que conseguir algunos testigos falsos para acusar a Jesús en su juicio? Porque Él nunca había hecho nada malo. Número 2. ¿Por qué mereces ser castigado? Claro, porque eres culpable del pecado. Número 3. ¿Cómo respondió Jesús cuando los líderes religiosos le preguntaron si era el Hijo de Dios? Tienen razón en lo que dicen. Número 4. ¿Por qué permitió Jesús que los hombres le trataran tan cruelmente? Te ama tanto que estaba dispuesto a tomar el castigo por tus pecados. Número 5. ¿Qué hizo Pedro cuando las personas preguntaron si era uno de los seguidores de Jesús? Negó conocer a Jesús. Número 6. ¿Qué debes hacer si eres un hijo de Dios y fallas a Jesús escogiendo pecar? Muy bien, elegir arrepentirte de tus pecados, confesarlos a Dios y que Él te perdone. Número 7. ¿Qué ocurre si no confiesas tus pecados a Dios? Tu amistad con Dios estará quebrantada y Él no oirá ni contestará tus oraciones. Número 8. ¿Por qué los líderes religiosos tenían que llevar a Jesús ante Pilato? Porque ellos no podían sentenciar a la muerte a alguien. Número 9. ¿Por qué no quería Pilato sentenciar a Jesús a la muerte? Porque no podía encontrar nada malo que hubiera hecho Jesús. Número 10. ¿Por qué preguntó Pilato si debía dejar libre a Barrabás o a Jesús? Porque creía que la gente elegiría dejar libre a Jesús porque Barrabás era un asesino. Número 11. ¿Qué significa nuestro versículo para memorizar de 1 de Pedro 3:18?
cuando dice que Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos. Justo es limpio, perfecto. Injusto es el que hace pecado, el que hace todas las cosas que no le agradan a Dios. Jesús, aunque era inocente, Él tomó el castigo por las cosas malas que tú y yo hemos hecho. Número 12. ¿Cuál era la única manera como tus pecados podían ser perdonados? A través de Jesús. Él era perfecto, sin embargo, Él tomó el castigo que tú merecías. Bienvenido a tu historia misionera. Samuelito estaba feliz al ver cómo empezaron a llevar los camiones y a partir de cierta parte los ponían en burritos para poder subir a la sierra todos los materiales para ir a la escuela. Su papá se enteró que la Secretaría de Educación Pública había mandado una escuela prefabricada para que nada más llevaran la estructura y pusieran la escuela. En menos del tiempo que ellos se imaginaban, Samuelito empezó a estudiar. Mandaron maestros y los niños podían aprender cada día más. Su papá, su mamá y su hermanita veían todos los días muy contentos cómo Samuelito, más limpio, más radiante que nunca, iba hacia la escuela con sus libros y empezaba a aprender a leer y a escribir. Estaban muy orgullosos aparte de sus papás porque el año siguiente su hermanita podría ir también a la escuela y aprender más. Pero lo más importante es que una noche Samuelito empezó a escuchar cómo sus papás estaban discutiendo. Su padre había permitido que su mamá le volviera a hablar sobre el librito sin palabras. Y decía, pero es que yo sí quiero recibir al Señor Jesucristo en mi corazón y sé que vino, murió y resucitó por mí. Pero ¿eso no es más bien como para las mujeres y para los niños? ¿Qué dirán mis amigos si se enteran que yo recibí al Señor Jesucristo? Y su mamá muy molesta le decía, es que no se trata de eso. Nosotros queremos que algún día toda la familia esté en el cielo con el Señor Jesús. Samuelito, la niña y yo queremos que tú formes parte de la familia de Dios. Y entonces su papá se arrodilló y empezaron a orar. Cuando Samuelito vio eso, corrió a arrodillarse junto a ellos, pues él no quería que se equivocaran en las oraciones y estaba muy contento de hablar con Dios nuevamente. Y en esta ocasión para recibir a su papá como parte de la familia de Dios. Samuelito fue creciendo y pasaron muchas cosas. Por ejemplo, muchos niños se burlaban de él por ser cristiano, por creer en la palabra de Dios. Y su papá fue continuamente molestado y querían que peleara. Pero ellos eran felices de tener a Dios siempre con ellos, de poder hablar con ellos.
Recuerda estar orando por nuestros misioneros para que tengan salud, que puedan tener sustento y para que puedan seguir compartiendo el Evangelio. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es y confiar en el fuego, su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Nuestra clase ha terminado, ¿pero no te encantó? Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que cada una de las cosas que aprendimos hoy las podamos llevar a la práctica durante esta semana. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Levántense y vamos a despedirnos. Me he divertido hoy, cantando y orando voy. Nuestra clase terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra mano arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguna clase. ¡Nos vemos!